Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Universidad de La Sabana y de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, les damos una cordial bienvenida a este encuentro titulado ¿Para qué sirven las humanidades hoy?, con el que celebramos el lanzamiento de nuestra maestría en Humanidades Aplicadas. Agradecemos especialmente la presencia de nuestros invitados, profesores, estudiantes, colegas de otras facultades y universidades y, por supuesto, de quienes nos acompañan para conocer esta nueva propuesta académica. La pregunta que da título a este encuentro, ¿para qué sirven las humanidades hoy?, es deliberadamente provocadora. Nos invita a preguntarnos por el lugar de las humanidades en sociedades atravesadas por profundas transformaciones tecnológicas, científicas, culturales y sociales. ¿Qué pueden aportar la filosofía, la historia, las artes, la literatura, las narrativas y las ciencias humanas a problemas concretos de nuestro tiempo? ¿Qué ocurre cuando estos saberes entran en diálogo con la medicina, la educación, la comunicación, la tecnología o las políticas sociales? Precisamente desde estas preguntas nace la maestría en Humanidades Aplicadas de la Universidad de La Sabana, de la convicción de que las humanidades no solamente nos permiten interpretar el mundo, sino que pueden ayudar a comprender de otra manera los problemas e imaginar nuevas formas de intervenir en ellos. Para explorar esta cuestión, hemos invitado hoy a 4 investigadores provenientes de campos diferentes, cuyas trayectorias muestran distintas maneras de poner las humanidades en diálogo con problemas y contextos concretos. Nuestro encuentro tendrá 2 momentos. En un primer momento, cada uno de nuestros invitados contará con 15 minutos para presentarnos algunos avances de su trabajo y mostrarnos desde su propia trayectoria de investigación qué ocurre cuando las comunidades entran en contacto con otros campos del conocimiento y con problemas concretos de la sociedad. Posteriormente, tendremos un conversatorio conjunto en el que pondremos en diálogo estas 4 experiencias alrededor de una pregunta común: ¿qué significa realmente aplicar las humanidades hoy? Comencemos entonces con las intervenciones. Nuestra primera invitada es la doctora Johanna Sagna Tapia, conferencista internacional de este encuentro. La doctora Sagna es doctora en Ciencias Sociales y Educación, magíster en Antropología y Desarrollo y educadora de diferencial. Su trabajo articula educación, ciencias sociales y humanidades, con especial interés en la discapacidad, la alteridad y las experiencias biográficas. A través de metodologías cualitativas y narrativas, estudia cómo las experiencias individuales y familiares se entrelazan con procesos y estructuras sociales. Su investigación nos permite pensar una primera forma de aplicación de las humanidades: su capacidad para acercarnos a la experiencia humana concreta y para comprender cómo los grandes problemas educativos, sanitarios y sociales son vividos e interpretados por las personas. Doctora Johanna Sagna, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente feliz de estar acá. Lo digo realmente feliz. Creo que lo he dicho varias veces, que me he sentido súper cómoda. Los felicito por la universidad que tienen, también por los colegas que son sus profesores. Así que, bueno, muchas gracias. Yo les voy a presentar un poquito de este proyecto, que es un proyecto Fondesit. Son proyectos financiados por el Estado chileno en lapsos de 3, 4 años. Y este proyecto se llama Dinámicas Educativas Familiares, la experiencia de familias, experiencia cotidiana de familias con niños con discapacidad intelectual. Este proyecto partió preguntándose por qué las escuelas, con el tema de la inclusión, qué está pasando con las familias, porque vemos que la inclusión como un proyecto educativo que trasciende Chile, Latinoamérica, se ha vuelto políticas públicas en el mundo, tenemos diferentes tipos de tratados, sigue no funcionando. De hecho, hay un autor inglés que escribió hace poquito un libro y se llama Inclusion is Dead, Long Live Inclusion. Nos despedimos de la inclusión, no sirve, no existe, no funciona. Pero no lo dice con el afán de que no es importante hacer inclusión, sino por qué no lo podemos lograr. ¿Qué está pasando dentro de nuestras prácticas como sociedad que no logramos integrar, incluir? Integrar todavía sería el plazo anterior, a personas con discapacidad y sobre todo con discapacidad intelectual. Y esto llevó a pensar desde las biografías qué ocurre a nivel de la familia, en familias modernas. Estamos pensando en familias que deciden hoy tener hijos. Tal vez si preguntamos a nuestros abuelos o bisabuelos, la pregunta de la paternidad o la maternidad no era realmente relevante. Eran hijos, había que hacer hijos. Hoy decidimos tener hijos. Tenemos
diferentes tipos de artefactos y tecnologías para decidir la cantidad de hijos que tenemos y somos capaces de gastar enormes cantidades de dinero para tener un hijo si es que no lo podemos tener en nuestro propio cuerpo. O sea, es una decisión voluntaria. Pero ¿qué pasa si ese hijo nace con alguna discapacidad intelectual? En un mundo neoliberal donde funciona todo el sistema de producir, seguir y producir y vamos, individualista, hay algo que viene y nos quiebra la rutina o nos quiebra incluso la experiencia cotidiana. Y es ahí donde, diría Alfred Schutz, suspendemos por un momento la actitud natural y tenemos que pensar dónde vamos, qué hacemos. Y tenemos un acervo del conocimiento que nos permite decidir qué decisión tomar y qué ocurre con nuestras vidas. Ahí es donde me meto. Y también pensando en qué ocurre con las familias en este apoyo hacia la inclusión, donde los padres sienten que estos sistemas que están pensados para apoyarlos, sistema educativo, sistema sanitario, las regulaciones, las leyes, al final pareciese que fuera un tipo de batalla, donde el padre se transforma en un interlocutor con el sistema sanitario, un interlocutor con la dirección de la escuela, con los profesores, un interlocutor con las normas y las leyes. Entonces, por ahora, los datos que hemos tomado han sido bien interesantes y un poco frustrantes, porque las familias tienen la expectativa de que sus hijos sean aceptados en esta sociedad más allá, y por el momento también las expectativas son, de acuerdo a la ley, de que tienen todo el derecho, pero lo que ocurre en la experiencia cotidiana es que el derecho existe, la práctica no necesariamente. Y hemos indagado en lo que es la experiencia de las familias, en la vida cotidiana, qué es lo que hacen, cómo se organizan. Un estudiante doctoral mío está haciendo, a propósito del proyecto, su tesis, qué ocurre con familias divorciadas, donde padre y madre todavía quieren ejercer su rol de coparentalidad, pero este niño excede los años de cuidado que tiene una relación de coparentalidad con hijos sin discapacidad. A los 18 años en Chile es mayoría de edad, a veces los padres siguen sosteniendo económicamente, pero en el caso de la discapacidad intelectual, el cuidado es mucho más prolongado, a veces más prolongado que la propia vida de los padres. Otro tema que aparece constantemente en nuestras entrevistas hasta ahora es el tema de la muerte, una pregunta que uno no desearía que los padres se hagan con un niño pequeño. Aquellos que son padres acá saben que cuando nace un hijo, uno está preocupado de dormir, de darles de comer, de tal vez las preocupaciones máximas al jardín que van a asistir, cómo nos vamos a organizar. En estos padres, tempranamente la pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿Y cómo organizo este mundo para mi muerte? Entonces nos topamos con temas humanos tremendamente relevantes, existenciales, y temas que vienen como todos de una sola vez. En los primeros 5 años, cuidado, los roles femeninos. Mujeres que trabajaban, que renuncian a su carrera y se quedan cuidando. Hombres que querían participar de la crianza, que tienen que aumentar al doble y al triple sus horas de trabajo para poder sustentarla, los gastos de la discapacidad. Un sistema que les falla, que les promete en términos legales cosas, pero les falla en la práctica. Y preguntas sobre qué va a pasar con mi hijo, qué va a poder hacer, cuánto puedo lograr. Entonces siento que más allá de ser preguntas prácticas de la pedagogía, de si somos o no somos inclusivos, el corazón de este proyecto, desde la mirada de la biografía, nos topa con preguntas muy humanas. Yo conecto mucho con ellas porque soy madre también. Entonces, cuando escucho a mis entrevistados, hay muchos temas que también me hacen pensar sobre mí misma, sobre mi familia y sobre la sociedad en la que vivimos. Entonces, respondiendo a esta pregunta, ¿para qué nos sirven las humanidades hoy? Creo que no podemos pensar en políticas públicas solamente desde un marco normativo si no entendemos la experiencia humana. Y la experiencia humana es una experiencia vulnerable, es una experiencia también de dolor. Y la sociedad moderna muchas veces nos ha ayudado a evadir el dolor, a no mirar en él, y nos metemos en un loop de producción y solo nos confrontamos a esa vulnerabilidad cuando algo sale de nuestro plan perfecto, de éxito. No quiero decir que tener discapacidad no lo sea, pero nos rompe el esquema y nos hace cuestionarnos todas estas cosas. Entonces, la invitación de no olvidar las humanidades, las ciencias sociales, es que cualquier política pública debe ir al meollo, al corazón de qué es lo que está ocurriendo en la vida cotidiana de las personas para que estos esfuerzos tengan sentido. De otra manera, honestamente, gastamos millones y millones de, en Chile, pesos chilenos, acá colombianos, en políticas que fracasan muchas veces, porque no entendemos las preocupaciones humanas que son realmente las que apremian a estas personas. Eso quería compartir. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Sagna, por esta presentación. Continuamos con el doctor Wilson Andrés Parra Chico. El doctor Parra es médico, doctor en pensamiento complejo, especialista en bioética y magíster en fisiología. Su trayectoria establece un diálogo particularmente sugerente entre medicina y humanidades. En su práctica como médico y docente, ha explorado el papel del arte, la narración y la interpretación en la forma médica y en la relación con los pacientes. Su trabajo nos invita a preguntarnos qué cambia en la práctica de la medicina cuando el paciente deja de ser comprendido solamente desde la enfermedad o desde los datos clínicos y aparece también como una persona que narra, interpreta y da significado a aquello que vio. Doctor Parra, bienvenido, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi intervención tiene la intención de mostrar una experiencia, un recorrido y hablar de lo que podría ser mi grupo de trabajo, pero más que un grupo de trabajo son afectos, son estudiantes y son colegas. Y trato de dar 3 ideas para compartir ahorita con ustedes en el panel. Entonces, la primera es una experiencia de aula de 10 años, una electiva en la Facultad de Medicina de esta facultad, titulada Medicina Narrativa. Y a quien ven en pantalla es Oscar Gaviria, un estudiante mío. Em, las metodologías pueden ser muchas, pero esta surgió como un ejercicio de aula que se llama Médicos en Pañales, en la cual nosotros indagamos acerca de la vocación de estudiantes de primer, segundo semestre de la Facultad de Medicina, y él trae una foto anecdótica con su madre. Pero en medio de esa exposición nos damos cuenta que Oscar, oriundo de un pueblo que se llama Jesús María, que muy rural, en Santander, desde chiquito empezó a hacer eh, declamación de poesía costumbrista. Yo los acompaño a ellos durante más o menos 4 semestres, tanto en ciencias básicas, ojo a eso, y en ciencias humanas. En la reforma actual eso es muy paralelo, pero en la facultad de esa época era clásico por la mañana las ciencias duras y por la tarde las ciencias humanas. Al darme cuenta que declamaba en las clases de fisiología, yo hacía medio pausas y le decía, bueno, ahora Oscar va a declamar. Entonces eran un año, un semestre, acogiéndolo con su vocación médica, pero también paralelamente con su talento y con su, digamos, eh, formación intuitiva, humanística de origen. Pasados los años, él me acompaña en 5 o 6 cursos de medicina narrativa. Ojo a esto, a pesar de que no estaba inscrito, se casa con las humanidades. Y la primera respuesta que tengo para esto es que las humanidades favorecen la vocación de servicio. Muy en consonancia con el PEI de la universidad. Cuando se hace la reforma en la Facultad de Medicina, hacemos algo que se llama Voces de las Audiencias. Preguntamos a empleadores, industria farmacéutica, los mismos egresados, cuál es el sello distintivo de la facultad, y ellos dicen el carácter humanista de los médicos. Entonces, ¿eso de dónde surge? Y no digo que esta sea la única, eh, digamos, experiencia o fortaleza de nuestro currículo con énfasis en humanidades, sino que de una u otra manera veo el poder transformador de las humanidades en los estudiantes de medicina. Esta primera respuesta es una experiencia más que todo didáctica o pedagógica. Este es actualmente Oscar Gaviria en su servicio social obligatorio en también zona rural de Colombia, y actualmente es estudiante de un diplomado de arte y salud. Es decir, él sigue teniendo no solamente la poesía como centro de interés, sino estoy seguro en su práctica médica. Estoy muy de la anécdota porque no tengo la intención de ponerme en fundamentación de esto. Y justamente están viendo el brazo de Oscar Gaviria. Yo lo tengo también como asesor académico. Y él en séptimo semestre tiene una voz aguda que me atrevo como a parodiarla y me dice, doctor, tengo algo que contarle. Le digo, ¿qué pasó, Oscar? Dice, mi mamá me va a regañar, usted me va a regañar. Y yo, ¿qué pasó, Oscar? Me muestra el brazo y se tatuó en una base, digamos, de la práctica médica que se convierte después en bioética principialista del primo non nocere. Entonces me muestra el primo non nocere aquí tatuado.
No le estoy diciendo que las humanidades tatúen a los estudiantes de medicina, no es la idea, pero hace parte de la anécdota didáctica y también de cómo insisto en el poder transformador de las humanidades. Paralelamente, los cursos que se dieron durante años, yo ya para esa maestría, ese curso, ya le digo cuál ha sido ahora el recorrido, era itinerante, era basado en el centro de interés de los estudiantes y ahí ve a qué nos dedicamos. Hicimos un curso de Caribe colombiano, filosofía de medicina, ojo, oído, humor en la medicina, Humboldt, medicina fea, Oliver Sacks, dioses, creencias, neuronas, cronobiología, lo cual da la posibilidad también de una suerte de espontaneísmo temático y muy relacional con los estudiantes. Entonces, insisto, estoy desde el plano didáctico y pedagógico, insistiendo en las humanidades en el campo de la salud favorecen una noción de vocación, cuidado y servicio que para esta facultad es muy importante. No está la diapositiva, hizo falta, pero también no es esencial. De estos cursos salen sustratos que se iban quedando por el camino, más que todo sustratos que yo empecé a trabajar como working papers. Cuando nos damos cuenta que los working papers ya eran muchos, se empieza a hacer un trabajo editorial y actualmente podemos contar con 2 libros editados. Uno sobre ojo, una mirada transdisciplinar es su título. A grandes rasgos es la mirada desde la arquitectura, la teología, la veterinaria, la danza y eh, algo que parece ser muy biológico en una facultad de medicina, pero son 6 semestres dedicados a pensar la mirada, pensar el ojo, pensar la visión y empiezan a ser ahora elementos publicables no con un énfasis de paper, sino de divulgación casi científica desde las humanidades. Y el libro editado que se presentó este año se llama Polifonías, ensayos de cuidado, que giran alrededor del oído. Ahí de la Facultad de Filosofía nos acompañó escribiendo el profesor se me va el nombre este momento, John Anders Hopkinson, sobre el silencio. Entonces partimos del silencio, del oído, de la percepción, con la misma intención. Pero bueno, la segunda respuesta que puedo dar es que amplía las posibilidades de la ciencia. Voy a hablar de una estudiante que se llama Mariana Mikkelsen. Aparece de perfil. Ella en ese momento, estamos hablando del 2016, estaba en su curso de microbiología. Y la, digamos, anécdota histórica es de esto, es que si uno se pone a ver a Leeuwenhoek, que de una u otra manera hace una primera aproximación microscópica del mundo, si habla de Petri, incluso si habla de Fleming, ellos dibujaban, ellos pintaban con bacterias, con animánculos, entonces no eran como una mirada, digamos, de historiográfica científica, como genios científicos, sino eran curiosos. Y aquí su profesora de microbiología, que se llama Valerie Sáenz, que hace parte de nuestro equipo de humanidades, ellas empiezan a decirle, hagamos algo en el laboratorio que no sea solamente cultivar bacterias y que crezcan. Entonces empiezan a pintar con los reactivos de tinción de placas, hematoxilina eosina y otros, empiezan a pintar en el laboratorio. El laboratorio se convierte no en el espacio de Pasteur, dame un laboratorio y cambiar el mundo, sino una aproximación estética a lo que sucede y la vida del laboratorio. Paralelamente se dan cuenta que existe en la American Microbiology Society un concurso de pintar con agar. Es decir, cogemos la caja de Petri, está el medio de cultivo, y cojo la bacteria y empiezo a pintar con ella. Mariana Miqueles en ese mismo año empieza a concursar, ahí está Escherichia, el que descubre la Escherichia coli, y empiezan a pintar con Klebsiella, con Salmonella, con Cryptococo. Entonces aquí suceden muchas cosas, no tengo el tiempo, digamos, para desarrollarlo, pero piensen o pensemos ahorita sobre la percepción del mundo, la percepción del cuerpo, la percepción de la amenaza o la bacteria, cuando estamos hablando desde las ciencias humanas y las ciencias de frontera de holobiontes o de ecosistemas o de simbiosis. Entonces, empezamos a trabajar arte-agar,
Empezamos a concursar en Arte Agar, quedamos en sextos, quintos puestos del American Society. Abajo pues, tenemos un germen que mata a muchos niños en las unidades de cuidados intensivos y resulta ser el arte agar escogido mundialmente como el más terrorífico, el Pennywise y, en fin, yo como docente empiezo a participar. Creamos una electiva que se llama Infectarte, muchas experiencias en hospitales, tratando de darnos cuenta cómo podemos hacer una interfase que actualmente se conoce como bioarte. Insisto y me devuelvo a las letras rojas, las humanidades amplían las posibilidades de la ciencia. Una más, esto es Danilo García, el año pasado, un colega que también trabaja con nosotros. Empieza a hacer una interfase entre neurociencia, bioingeniería, música visual y danza contemporánea. Pone electroencefalografía en danzantes, en músicos y hacer proyecciones de su registro encefalográfico y cómo empieza a darse cuenta que con la danza, con la música se sincronizan los ritmos encefálicos, los ritmos cerebrales. Además de bello, de nuevo preguntas y de nuevo ampliar a que esto no es la electroencefalografía y epilepsia y trastornos de sueño, sino en el museo, en Maloca, con pacientes. Por lo tanto, insisto, y pues no voy a ampliarlo, amplía la mirada científica, técnica y positivista a la cual estamos acostumbrados en la medicina. Y una última respuesta ayuda a sanar a pacientes y cuidadores. Mariana Miquelsen actualmente es especialista en medicina familiar. Su trabajo de grado en la Universidad Javeriana lleva por título Percepciones de los pacientes oncológicos en quimioterapia ambulatoria al participar en actividades de arte guiada por museos en el Centro Javeriano Oncológico de Bogotá. Ahí habría otra posibilidad de contestar y es claramente las asociaciones, las sinergias entre instituciones que pareciera que nada tuvieran que ver con la salud. El Museo Nacional, eh, eh, la Biblioteca Luis Ángel Arango hace maletas viajeras de arte que lleva a las instituciones de salud, puntualmente en este caso, a los centros de oncología del Hospital San Ignacio, y se suman los pacientes, hace una cohorte de 20 pacientes durante 6 meses, acompañando tanto a médicos, personal paramédico y personas que padecen esta enfermedad, pintando. Haciendo clases de teoría del arte, haciendo clases sobre historia del arte. Y siempre está la tensión de, y bueno, y muéstrame la evidencia, qué pasó con el dolor, muéstrame qué pasó con el tiempo de cama. Realmente podrían tener esos datos, pero me gusta mucho la presentación que ella hace en congresos. Y es, hoy venimos a pasar al hospital, pero a pasarla chévere. O sea, también hay una cuestión muy relacionada con el gozo, con la posibilidad, habría otra respuesta, la posibilidad de pasar, que eso es muy difícil hacerlo en el campo médico, de pasar de una percepción de la enfermedad a la vida, que eso a mí me parece sustancial y muy importante. Y una última experiencia que se va haciendo, también estudiante mío, Emilio Viñán, yo lo encuentro en segundo semestre, como casi muchos estudiantes, pintando detrás de su cuaderno. Pero ese pintando detrás de su cuaderno eran eh, obras anatómicas. ¿Sí? La idea del dibujo anatómico siempre ha estado muy metido en la medicina. Él justamente veía anatomía y le digo, ven, con tu talento, con su contexto, porque él ya había estudiado pintura en el colegio, lo empiezo a llevar a concursos de arte y anatomía en la Universidad Nacional. Aquí hacemos un par. Tal es que el énfasis fue no dejes de pintar durante todo el pregrado. Me acompaña en los cursos de medicina narrativa. Actualmente es residente de neurología en el Hospital de Kennedy con esta facultad. Y hacemos algo que se llama relatos y retratos de pacientes. Él se sienta con sus pacientes, los entrevista, hace biografías, me dice, yo encuentro esto, yo escucho los audios, los transcribo, hago un análisis metodológico narrativo, yo los paso a prosa y él los pone a pintar. Es un libro que sale el próximo año.
tú abres el libro y hay migraña, hay encefalitis, hay epilepsias, pero pues no en el contexto clásico basado en una enfermedad, sino la experiencia del cuidador, la experiencia de la persona, la sensibilidad que él como residente y como médico neurólogo tiene, que termina retratando a los pacientes. Esto muy aunado a lo que me dedico actualmente y es una intención estética o de abordaje estético de los médicos a los pacientes, porque les cuento, en las notas de evolución de los hospitales, paradójicamente, por role model, o no sé por qué, los médicos escribimos encuentro paciente con cuadro D. Y desde ahí yo empiezo a trabajar con cómo abordo el paciente como un cuadro, como una obra de arte. Entonces, tendría muchísimas más experiencias, estudiantes que comentarles, anécdotas que comentarles, pero la invitación, además de ponerme a su disposición y su servicio desde el área de la salud, es que sigamos haciendo este tipo de eventos, este tipo de esfuerzos, sus esfuerzos intelectuales de hacer la maestría. En la medida que somos muchos, estamos haciendo muchos y estamos por ahí medio dispersos, nos encontramos, nos hacemos visibles. Y yo cerraría con esto, que es mi respuesta personal. Yo presento a mis estudiantes, prefiero hablar de ellos, pero a lo que me dedico es permitir un feliz encuentro entre las ciencias básicas y las humanidades, y eso me ha permitido, digamos, gozar de la docencia, gozar de acompañar a estudiantes y justamente de compartir con ustedes. Eso es lo que tenía que decirles. Muchas gracias, ese es mi correo, cualquier cosa estoy para servir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Parra. Nuestro tercer invitado es el doctor Manuel Darío Palacio Muñoz, doctor y magíster en filosofía y licenciado en filosofía y letras. Su trabajo filosófico se ha ocupado de problemas relacionados con la ética, la libertad, la identidad, la justicia y el sentido de la vida. De manera particular, ha encontrado en los videojuegos un espacio privilegiado para llevar la reflexión filosófica hacia nuevos lenguajes y nuevas generaciones. Su propuesta nos permite pensar los videojuegos no solamente como entretenimiento, sino como objetos culturales y narrativos capaces de plantearnos preguntas sobre nuestras decisiones, nuestras relaciones con los demás y nuestra comprensión del mundo. Doctor Manuel Palacio, muchas gracias por acompañarnos. Tiene usted la palabra. Bien, les voy a pedir a ustedes el favor para mirar esta experiencia de videojuego, que por favor nos desplacemos un momentico al auditorio y me voy a tomar la licencia con el permiso de la doctora las sillas para que el auditorio pueda verlo con mayor claridad. Como decía en mi casa, cada vez que jugaba prometo dejar todo en orden. Ahí se me escucha bien. Listo. Por favor, a los 10 minutos me avisas para ir cerrando. Listo. Bien, mi nombre es Manuel Palacio. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la Universidad de La Sabana por la invitación en este espacio. El proyecto que vengo a compartirles hoy es el de filosofía y videojuegos y quiero traer un pequeño videojuego para mostrarles, pues, digamos, una experiencia lúdica, una experiencia interesante que me ha ayudado a pensarme a mí mismo, a pensar la vida y a pensar la historia. Después de escuchar las maravillosas presentaciones que acabamos de escuchar del doctor Andrés y de la doctora Joana, yo digo, bueno, pues, ¿quién soy yo? Cada uno acá como un poquito, sí, ellos tratando temas poderosos, la inclusión, la medicina, yo videojuegos, sí, cada uno como, ok, pero la experiencia humana es compleja y es bella. Permítanme empezar con un error. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo estaba en 11, ella estaba en 10º, mi primera novia. Nos amábamos increíble, profundamente, profundamente. Yo estudié en un colegio masculino de sacerdotes, colegio Manuel Dalzón, no sé, padres agustinos asuncionistas. Ella estudió en un colegio femenino, nos amábamos. Primer amor, ideal, bellísimo. Nos conocimos en 11, yo estaba empezando 11, terminé 11, yo fui a estudiar filosofía en la universidad y cuando se terminó 11
dije, bueno, ese fin de año fue un poco complejo y le dije, oye, yo creo que deberíamos terminar. O sea, enamorada. Me dijo, ¿por qué? Le dije, mira, yo voy a entrar a la universidad y quiero conocer más gente. Ella me dijo, ah, más gente o más chicas. Fue como, "Ah, está bien". Y me preguntó, ¿cuántas? Claro, ¿cuántas? ¿Quieres conocer una más, dos más, tres más, 10 más, 15 más? ¿Cuántas? Y yo simplemente decía, no sé. Terminé con ella. Y cuando llegué a la universidad a estudiar filosofía, entré a estudiar filosofía en la Universidad Santo Tomás. Éramos 20 personas, 18 religiosos, 2 civiles. Había una monja. Y yo quedé como, ok. Me costó entender un poco las decisiones. Sin embargo, con el tiempo este juego me ayudó a entenderlo. Vamos a jugar Bright. Vamos a ir adelantando y les voy a mostrar un par de cosas. El profesor Ángel, Juan Camilo, perdón, nos va a ayudar. Tenemos un videojuego maravilloso. Vamos a avanzar un poquito. Dale hacia mano derecha. Lo tenemos atrás porque el radio de juego de la consola no es muy amplio, pero ahí lo tenemos. Ahí tenemos a nuestro personaje. Ahí ya se le ve la cara. Primero estaba entre las sombras. Tenemos unas constelaciones, una casa. Entramos a la casa y lo primero que aparece es Mundo 2. Y lo primero que uno dice es, ¿y el Mundo 1? No te han dicho absolutamente nada, ¿no? Que uno como, bueno, ok, sigamos por la casa primero. Está apagado, hay escaleras, bajamos, si podemos bajar, todo está apagado. Esto en videojuegos se llama control indirecto. Si algo que brilla, hay que ir allá. Sí, eso se llama control indirecto. Sin embargo, hay posibilidades. Hay una escalera, hay un baño que pues básicamente nos dice cuáles son los controles de juego WASD-Z, si lo juegas con el teclado. El videojuego no tiene tutorial ni nada. Uno sigue, si quieres, sigue subiendo. Y nos damos cuenta que la escalera está rota. Listo, ya tenemos un objetivo de juego. Hay que reparar esa escalera. ¿Cómo se hace? Habrá que mirarlo. Pero ya sabemos que hay que ir arriba. Entonces, devolvámonos al mundo 2, porque pues falta el mundo 1. Vamos entonces a entrar a esa primera puerta. Con B, listo. Tiempo y perdón, dejémoslo ahí. Tenemos 6 libros, pero de entrada queda la sensación, ¿y el 1? Está bien, voy a empezar por el 2. Eso rompe mi espíritu psicorrígido de filósofo, de la cita, de cómo empieza un juego en el mundo 2. Pero está bien. Ahora, se llama Tiempo y Perdón. Primer libro, profesor. Tim, que somos nosotros, ha emprendido una búsqueda para rescatar a la princesa. Ha sido secuestrada por un monstruo horrible y malvado. Sucedió porque Tim cometió un error. Ouch. Siguiente libro. No solo uno, cometió muchos errores mientras estuvieron juntos, hace años. Ouch. Los recuerdos de su relación han devenido confusos, han cambiado por completo salvo uno, la princesa alejándose de él y su trenza azotándole con desprecio. Ouch. Tercer libro, profesor. Él sabe que ella intentó ser comprensiva, pero ¿quién puede ignorar una mentira culpable, una puñalada trapera? Ese error cambiará la relación sin remedio, incluso si hemos aprendido de los errores y no los volvemos a repetir. Los ojos de la princesa se estrecharon, se volvió más distante. Nuestro mundo, con sus reglas de causalidad, nos ha enseñado a no ser generosos. Si perdonamos con facilidad, podemos acabar malheridos. Si hemos aprendido de un error y gracias a eso somos mejores compañeros, no deberían recompensarnos por lo aprendido en lugar de castigarnos por nuestro error. Es decir, si ya aprendí del error, ¿por qué me vas a castigar? O sea, ya entendí que me equivoqué. Cuando yo le dije a ella que me arrepentía de haber terminado, obviamente ya no estaba ahí. Los ojos de la princesa se habían vuelto estrechos, ¿sí? Y fue su trenza la que me azotó con desprecio y rompió ese último momento, ¿no? Pero, ¿y si nuestro mundo funcionara de otra manera? Supón que pudiéramos decirle, no sentía lo que acabo de decir. Y ella diría, no importa, lo comprendo. Y no se alejara y la vida continuara su curso como si nunca hubiéramos dicho esas palabras. ¿Podríamos eliminar el daño y aún así aprender del error? ¿Es eso acaso posible? ¿Podemos aprender del daño y eliminar el error? Me costó mucho tiempo perdonarme a mí mismo por haber abandonado una relación tan bonita. No sé si nos hubiéramos casado, tal vez. Es el primer amor, no sé, es difícil saberlo. Habría que preguntarle a Kierkegaard, ¿no?
Pero bueno, no sé, era mi primer amor, fui yo el que lo saboteé y me autosaboteé muchas relaciones después de eso, precisamente tratando de entender ello. Pero ¿y si el mundo funcionara diferente? ¿Hay alguna forma de eliminar el daño y aún así aprender del error? Nos deja una pregunta abierta. Sigamos al último libro. Tim y la princesa descansan en el jardín del castillo. Se ríen, ponen nombres a los pájaros de vivos colores, se ocultan los errores el uno al otro, los guardan entre los pliegues del tiempo a salvo. Esa relación está llena de red flags, así que no hay que imitarla, pero bueno, por lo menos Tim sabe que cometió un error. Vamos a la primera puerta, maestro. 3 piezas fáciles. Ok, bueno, gracias. La estética del videojuego es preciosa. Este videojuego salió en el 2009, fue desarrollado por una única persona. Él hizo la animación, la programación, finalmente contrató unos artistas para que le dieran coloración y la música la compró a una violinista. Y pues de hecho, gracias a este videojuego, la violinista adquirió cierta fama y cierta reputación. El videojuego tuvo una remasterización precisamente hace 2 años y durante mucho tiempo estaba vinculado, perdón, se ofrecía incluido en las cuentas de Netflix. Ustedes han visto que cuando uno tiene Netflix en ciertos equipos, tabletas o celulares, hay una opción de juegos. No sé si todavía valdría la pena mirar, pero ahí está. Listo, tenemos algo que brilla y si algo brilla hay que ir allá. Entonces, listo, el nivel decía 3 piezas fáciles. Un momento ahí, maestro, por favor. 3 piezas fáciles, cogió una y murió. Pues después de hablar de Celeste con el profesor, pensé que íbamos a tener más. Es analítica con... Nah. ¿Podemos aprender del error y eliminar el daño? Era una premisa, una pregunta filosófica. Cuando yo estaba en el pregrado leía a Ricoeur y a Yankelevich del perdón difícil y me llevó tiempo entender el perdón conmigo mismo. Leía a San Agustín en sus confesiones y cómo él luchaba con perdonarse y demás. Y llega un juego y me enseña lo que siempre había estado ahí, lo que me ayudó a hilvanar todos estos pensamientos. Podemos aprender del error y evitar el daño. En el juego solo tienes una vida, pero si presionas X, puedes devolver el tiempo. O sea, aprendiste del error. Ahora evita el daño. Evitamos el error, pero hemos aprendido del daño. Y es, sino como, espero que salga bien porque es mi única presentación. No, es algo muy bonito porque lo hablamos hace un rato con nuestros colegas en el almuerzo. Un videojuego puede ser simplemente apretar botones y llegar del punto A al punto B y ya está. Pero todas las obras humanas tienen dimensiones reflexivas. Nuestras experiencias están cargadas de sentido. Incluso las lúdicas, sí, y quizás más que todo las lúdicas. Si somos capaces de reflexionar un poco sobre ellas, podemos encontrar errores que sabríamos evitar. Podemos encontrar la manera de resolver precisamente este tipo de tensiones y este tipo de inconvenientes. Ahí tenemos una pieza que básicamente lo que tenemos que hacer es saltar primero en uno de estos muñecos y luego en el otro. ¿Podemos hacerlo? Eso, bien. Bien. Voy a dejar que el profesor siga jugando. Mientras tanto, lo podemos dejar de fondo mientras yo redondeo un poquito las ideas. Y pues con eso, si hay necesidad de ayuda, entre todos ayudamos. Porque todos podemos aprender del error evitando el daño. Desde pequeño me gustaron los videojuegos. Y mi familia, una familia tradicional, católica, bastante consciente por lo demás y muy sensata, se da cuenta que pues yo pasaba mucho tiempo jugando videojuegos, así que nada más me dejaba jugar los fines de semana. Y yo hacía todo lo posible para tener el suficiente tiempo. Profesor, tiene una llave y adelante hay una puerta. Digo, no, pues. Me di cuenta que con el tiempo yo pasaba, o sea, es decir, pasaba más tiempo pensando en los juegos que jugando.
Durante todo el colegio, durante toda la semana iba con mis amigos y les decía, ya jugó Mario Bros 1, ya jugó Mario Bros 3, ¿qué hay en este mundo? Alguien me decía, no, uno llega al mundo 9 si se tira debajo de una montaña, Mario Bros solo tiene 8, yo me tiré debajo de todas las montañas a ver si llega al mundo 9, sí, me engañaron vilmente, pero me aprendí todas las montañas de Mario Bros, hacía dibujos en el cuaderno, de una u otra manera estaba completamente vinculado con el mundo del juego reflexivamente. Jugaba relativamente poco, unas 3, 4 horas máximo el fin de semana, pero realmente reflexionaba mucho sobre ello, hablaba sobre el tema. Me tomó tiempo entenderlo. Cuando llegué a la universidad y empecé a estudiar filosofía, parte por mis experiencias de vida, parte por mis gustos, empecé a darme cuenta que los conceptos filosóficos no únicamente hablaban del pensamiento de otros filósofos, hablaban de la vida, de cosas que yo había vivido y yo había experimentado, y eso tenía un sentido. Empecé a encontrar muchos conceptos en videojuegos. No sabía cómo hacerlo. La primera vez que hice un trabajo de eso por allá en el 2002, un profesor me miró raro y me dijo, videojuegos con filosofía, eso no cuadra. Y yo, qué pena, ¿sí? Luego hice un trabajo de Caballeros del Zodiaco con filosofía, que tampoco pegó, pero igual me fue bien. Sí, siempre quise vincular mis pasiones. Amaba la filosofía, amo la filosofía. Pregrado en filosofía, maestría en filosofía, doctorado en filosofía. Hay fidelidad todavía, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo amaba otras cosas. Me encantaba el anime, me encantaba el manga, me encantaban los videojuegos, las series, Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, una cantidad de cosas. Y en mi mente eso empezaba a bullir y a bullir y a bullir. Presenté proyectos doctorales a ver si podía funcionar alguna de estas cosas. No, no pegaba. Y precisamente durante ese tiempo dije, bueno, pues trabajemos la academia en términos de academia y voy a trabajar mi vida en términos de mi vida. Y empecé a crear pequeños proyectos. En el 2012 creé un blog en Blogspot que se llama Filosofía y Videojuegos y ahí empecé a utilizar los videojuegos como laboratorio filosófico, siguiendo una consideración de Jos de Mol, un filósofo holandés que escribió un libro sobre Dilthey, que dice que Dilthey, filósofo del siglo XIX, utilizaba las obras de arte como laboratorio filosófico. Y yo dije, bueno, pues si Dilthey puede hacer eso con el arte, pues yo lo puedo hacer con los juegos. No tenía mayor pretensión de que eso saliera publicado en ninguna parte, simplemente era un laboratorio filosófico para mí. Y me empecé a dar cuenta que muchos conceptos filosóficos tenían un dinamismo único a través de la experiencia de juego y la experiencia de juego me ayudaba a mí a dinamizar experiencias reflexivas. Pasó el tiempo, terminé el doctorado, tuve la oportunidad de dar conferencias en distintas partes del mundo y en el 2019 hubo un congreso en México que era el quinto Congreso Internacional de Investigadores de Videojuegos y yo dije, no sé quiénes van a estar allá, dije, frikis igual que yo, pero pues allá voy. Resulta que en México la industria de desarrollo de videojuegos es grandísima y prácticamente todas las universidades tienen carrera de diseño de videojuegos. ¿Por qué? Porque hay trabajo, hay mucho trabajo allá. ¿Por qué? Pues porque son la mano de obra barata de Estados Unidos. Pero ello ha implicado algo muy interesante y es que las facultades de ciencias sociales y humanas se han puesto a pensar los videojuegos desde hace muchos años, décadas. Y entonces me encontré con unos grupos de investigación supremamente consolidados que precisamente durante la pandemia se consolidaron en proyectos de investigación, ya hemos publicado un par de libros, artículos, hay unas conferencias anuales. El año pasado presenté una conferencia bastante emotiva en lo personal porque mi mamá estaba enferma y era la dificultad de ser madre expresada en videojuegos, cómo los videojuegos abordan la maternidad. Este año presenté una conferencia sobre el difícil rol de la policía en los videojuegos, reconstruyendo el rol de la policía desde Derrida y Benjamin. Y vamos trabajando, hay proyectos que se están construyendo, ahorita tenemos un seminario permanente sobre juegos y pasado, cómo los juegos representan el pasado. Y aquel sueño de ese adolescente que estaba por allá perdido, entusado porque había terminado con su novia estudiando filosofía, tratando de encontrar consuelos en juegos y conceptos, ha encontrado en este momento una cierta tranquilidad y consuelo. Entonces, con esto termino la presentación. Ha sido para mí un placer compartirles un poquito de esta experiencia. Muchísimas gracias, profesor, por tan audaz experiencia de juego. Les recomiendo el juego, es bellísimo y creo con plena convicción que cualquier juego, así como cualquier experiencia humana, tiene el suficiente valor para elevarse a una dimensión reflexiva si tenemos las herramientas propias para hacerlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Palacio. Cerramos este primer momento con el doctor Jerónimo Rivera Betancourt, doctor en comunicación,
magíster en educación, especialista en dirección escénica para cine y televisión y comunicador social, periodista. Su trayectoria ha explorado las relaciones entre comunicación, cine, narración, memoria e identidad. Desde ahí ha reflexionado sobre la capacidad de las historias y de las imágenes para ayudarnos no solamente a representar la realidad, sino también a interpretarla, conservar la memoria, construir comunidad y producir tejido social. Su trabajo nos ofrece así otra perspectiva sobre las humanidades aplicadas, la capacidad de las narrativas para transformar la manera en que una sociedad se comprende y se cuenta a sí misma. Doctor Jerónimo Rivera, bienvenido, tiene usted la palabra. No, muchísimas gracias. De verdad que no solo es un honor estar acá en este espacio, sino un placer también escuchar a mis colegas y pues yo creo que es una excelente representación de lo que realmente es la interdisciplinaridad y de cómo las humanidades aplicadas pues tienen sentido en la medida en que conectan disciplinas tan diversas. Yo inclusive valoraría algo que sé que no era el objetivo inicial y es ponernos a hablar entre facultades, que es tan difícil cuando, digamos, en una universidad se generan tantas islas, pues yo creo que es bonito solamente poder sentarse, escuchar al médico, escuchar al filósofo, escuchar al ingeniero, y yo creo que ya hay una ganancia en ese diálogo de saberes. En la pregunta que nos tiene a todos acá sobre para qué las humanidades y qué tanto sentido tienen las humanidades hoy en día, pues yo creo que más que nunca en la historia necesitamos las humanidades justamente por el mismo desarrollo tecnológico. Cuando tenemos tanta información tecnológica, tanto algoritmo, tantas cosas que se supone que piensan por nosotros, la falacia de la inteligencia artificial como panacea y como salvadora de la humanidad, en un momento en el que, por ejemplo, todo se hace de manera genérica y todo se parece tanto, pues yo creo que ahí es donde la mirada crítica y donde el pensamiento humano empieza a tener una fuerza inusitada. Entonces, voy a tener como dos momentos muy rápidos en este corto tiempo que tengo. El primero para hacer una mirada poco más provocadora y más reflexiva frente al tema que yo trabajo, que es el tema del cine con respecto a las humanidades, y finalmente contarles un poquito sobre el horizonte que guía mi investigación en cine, que es el tema de las representaciones, que tiene mucho que ver con lo que los profesores también nos han contado. Entonces, lo primero con respecto al cine es que el cine no es algo que ilustre el humano, como usualmente se piensa o se siente, sino que es algo que piensa lo humano. No es un espejo de la realidad, sino una ilustración de ideas ya formadas. A ver, como esto. En sí mismo es una forma de pensamiento, un modo de interrogar lo humano desde la imagen, desde el tiempo y desde el sonido. Se piensa muchas veces, y esta, digamos que es una asociación que se ha dado sobre todo a partir de las últimas décadas, con el impulso tan grande que ha tenido Hollywood, que el cine es solamente un tema de entretenimiento, ¿no? Vamos al cine a despejarnos, vamos al cine a evadirnos, pero realmente el cine tiene tres dimensiones importantes y olvidamos las otras dos. Además del entretenimiento, que es importantísimo, y el entretenimiento no tiene por qué ser vacío ni ser completamente inútil. Tenemos también el tema de la dimensión artística y la dimensión cultural. El cine es un arte que nos permite expresarnos y sentir las expresiones ajenas, y por otra parte es un reflejo muy importante de la cultura que nos conecta con lo que somos, que nos muestra un espejo de lo que nosotros mismos podemos llegar a ser, pero también una ventana a ese mundo muy amplio, muy diverso, a esas otras épocas a las que no tuvimos acceso directo, pero que gracias al cine tenemos esa ventana maravillosa. Entonces, una película puede hacernos vivir también una pregunta. Por eso es que el cine aparece como una experiencia sensible de los problemas humanos, no hace vivir los problemas, sino que los hace sentir. Cuando nosotros llegamos a una película, el solo hecho de que la película nos conmueva hasta las lágrimas, o que la película nos enfurezca, o que la película nos haga reír, nos relaje, nos haga olvidar un mal rato, nos haga, por medio de la catarsis, expresar nuestras emociones, es muy interesante porque más allá del relato que la película me presenta, lo que está haciendo es conectando mi experiencia vital y sensible con lo que la película me está mostrando, y de esa manera me permite llegar a otras dimensiones de esa sensibilidad. Por eso es que inclusive en un tema que yo he trabajado desde hace mucho tiempo, que es el cine y la relación con la educación, pues hay una conexión muy fuerte, porque cuando algunos textos apuntan directamente a lo racional, que es por supuesto supremamente importante, cada vez más los estudiantes entran en una tónica y entran en un mood de lo emocional. Y lo emocional muchas veces está conectado con el arte.
Entonces, lo que decía el profe con respecto al tema de la medicina, cómo llegar a la medicina desde la literatura, desde la pintura, desde el teatro, desde el cine, pues evidentemente conecta con unas fibras distintas y no es que vaya en contra del conocimiento, sino que explora otras formas de conocimiento y explora otras áreas del cerebro que son muy importantes. Por tiempo no voy a ahondar mucho en esto porque pues la idea no es, después de una presentación tan entretenida de videojuego, no me voy a poner yo aquí a plantear mucha teoría, pero sí me parece importante entender que cada película contiene también una hipótesis sobre el ser humano. Por una parte el ver, por otra parte el sentir y por otra parte el imaginar. Desde el ver cómo construimos nuestra mirada, porque el cine educa y condiciona la percepción, inclusive también nuestros sistemas de valores. Hay que entender, por ejemplo, lo que implica en un mundo como hoy, que más del 70 al 90% de los mensajes que recibimos están elaborados desde un solo país. ¿Qué implicaciones tiene eso desde lo social y desde lo histórico? ¿Qué implica para la construcción de la memoria el hecho de que el cine se construya en una inmensa mayoría desde Hollywood? ¿Sí? ¿Cuáles son los imaginarios que nos quedan? ¿Cuál es nuestra forma de ver el mundo? ¿Cuál es nuestra forma de entender la historia, de entender al otro? Y ese entender al otro es supremamente importante y supremamente grave porque muchos de los prejuicios que nosotros poseemos, consciente o inconscientemente, están construidos también desde esas narrativas que nos han construido una idea del otro, del villano, del enemigo, que es muy distinta a la del héroe, la del bueno de la película, que suele ser, ya sabemos, ese héroe de Hollywood, que siempre se representa como ese hombre anglosajón todopoderoso, que pues obviamente es desde el que tenemos que estar nosotros. También tenemos el tema del sentir, es cómo experimentamos emociones y afectos, la imagen que mueve antes de que el pensamiento intervenga, ¿cierto? La imagen nos llega a lo emocional y luego de que pasamos por la emoción podemos tener el matiz de la razón, ¿cierto? Y cómo esa emoción está condicionando ciertas cosas para que nuestro cerebro también llegue a ciertas reflexiones importantes. Desde el imaginar cómo concebimos otros mundos y formas de vida, el cine amplía el horizonte de lo posible. Y aquí hay una reflexión que puede ser muy interesante y es qué porcentaje de la realidad conocemos a través de las pantallas, de las múltiples pantallas, porque hace algunas décadas la pantalla privilegiada era la gran pantalla del cine, luego viene la pantalla de la televisión que invade los hogares y luego las habitaciones, pero hoy en día la pantalla está en todos los momentos de nuestra vida, siempre a nuestro alcance y vemos la realidad a través de las pantallas. ¿Y qué implica eso en un mundo en donde los algoritmos son los que controlan esa realidad? En donde esa forma de pensar de nosotros está afectada por los sesgos del algoritmo. ¿Qué pasa con las redes sociales cuando aparecen esos sesgos de confirmación en donde todo lo que yo veo tiene que ver exactamente con lo que ya he visto y cómo me van moldeando ciertas formas de pensamiento que polarizan mucho más la sociedad? Aquí hay un montón de reflexiones que simplemente las pongo como provocación, pero que pueden ser muy interesantes como objetos de estudio de esta maestría también. Entonces, John Berger, por ejemplo, que tiene un libro buenísimo que se llama Modos de Ver, pues nos habla de cómo la vista viene antes que las palabras y por eso en nuestra niñez aparecieron primero las imágenes y luego las palabras como una forma de dar construcción y dar sentido también a esas imágenes. Entonces, con respecto al cine, pues tenemos tres tipos de investigación por lo menos. La primera que es una investigación sobre el cine, que utiliza el cine como un objeto de estudio, en donde el cine aparece como la posibilidad de indagar algún aspecto a partir del cine. Esto pues digamos que tiene unos cruces también interesantes frente al análisis cinematográfico, la apreciación de cine, la mirada crítica, la crítica cinematográfica, en donde pues podemos estudiar la historia, el lenguaje, los lustres, los géneros. Pero también está el investigar con el cine y es usar el cine como medio, usar películas para explorar fenómenos humanos y sociales. Mi primera investigación hace ya muchísimos años fue una investigación entre cine y educación en donde hablábamos de la pantalla como tablero y de cómo también el cine como dispositivo de aprendizaje en el aula era una manera de interpelar al estudiante no solamente desde la razón, sino también desde la emoción y desde lo sensible. Y también la otra, pues, es investigar desde el cine y es la creación audiovisual como una producción de conocimiento. Y aquí viene una vertiente muy interesante que se está trabajando ahorita en la Facultad de Comunicación, que es el tema de la investigación-creación. Y es como no solamente producimos conocimiento desde el paper, desde la investigación pura y dura que llamamos, sino que también ahorita desde la misma experimentación, desde la investigación de la práctica, desde la creación, se puede hacer una investigación realmente muy potente en donde no solamente el investigador aprende, investiga y crea conocimiento, sino que además crea un artefacto artístico que puede ser interesante. Entonces, finalmente, para conectarme un poco como con la pregunta que a mí particularmente me surge siempre desde las humanidades, ha sido la pregunta de la representación. Y lo que yo he hecho durante muy buena parte de mi vida como académico,
durante casi 25 años, es indagar sobre cómo el cine y las imágenes construyen una representación de la sociedad. Entonces yo en estos años he indagado asuntos como el tema de Hollywood y cómo las recetas y las fórmulas de Hollywood nos han construido unos ciertos imaginarios para tener una forma de pensar sobre la sociedad, sobre la historia, para pensar que hay guerras buenas y guerras malas, hay gente buena y hay gente mala, hay pueblos buenos y pueblos malos. Y en la raíz, y eso no se lo inventó el cine, porque sabemos que la raíz del villano pues tiene que ver con la media y con los que viven en las villas versus los que viven en los castillos, y los bárbaros eran los que no están en el Imperio Romano, y los siniestros somos los zurdos. Entonces, hay un montón de conceptos que siempre hablan de esa alteridad, de ese otro como el enemigo, y esto pues por supuesto el cine lo ha aprovechado una y mil veces, y por eso todos los malos de las películas son los árabes, pero antes eran los rusos, antes eran los japoneses o eran los nazis. Entonces pues obviamente ahí hay un estudio interesante que se hizo desde las fórmulas y las recetas del cine de Hollywood. También hice otra investigación sobre las narrativas del conflicto armado en el cine colombiano, en donde por ejemplo desde el cine colombiano indagamos cómo se representa ese conflicto armado en Colombia durante tantos años, y encontramos, por ejemplo, cómo desde el cine se construye una imagen del guerrillero, una imagen del político, una imagen del paramilitar, una imagen de las víctimas. Y desde esa representación social, pues se está planteando una posición política muy interesante desde el cine, sobre todo porque en el caso concreto del cine colombiano y latinoamericano, que han sido los temas que más he trabajado en los últimos años, pues hay una conexión muy fuerte entre cine y realidad, a diferencia de Hollywood. El cine de Hollywood es evasión, el cine latinoamericano es pura realidad. Y por eso es que justamente a la gente no le gusta, porque la gente aprendió a evadirse en el cine, y cuando el cine te interpela, cuando el cine te da un poco una bofetada en la cara, pues evidentemente eso termina siendo muy chocante para el público, pero pues es un cine que es absolutamente necesario, que es ese cine que reflexiona sobre lo que somos. Algunos otros temas que estoy trabajando ahorita, bueno, hay un libro que está próximo a salir, que le comentaba a la profesora Joana, que justamente estamos próximos a sacar, que se llama Whiteness Beyond the Skin. Es un libro que hicimos con la editorial Peter Langs sobre el concepto de la blanquitud en Latinoamérica, varios autores escribiendo acerca de lo que implica la representación de la identidad en los medios audiovisuales, desde la publicidad, desde las telenovelas, ¿no? ¿Cuáles son estos comerciales que en nuestros países nos muestran el éxito? ¿Quién es ese personaje que aparece como el éxito? Creo que nunca ha pasado en la televisión y el cine colombiano que veamos un indígena ahí como un ideal de éxito, o un personaje afro. Casi siempre pues es este personaje prácticamente anglosajón, aunque esto ha ido cambiando en los últimos tiempos, pero todavía vemos muy asociado el tema del éxito a la telenovela, ¿no? O sea, todos, que es bien chistoso porque siempre la protagonista de la telenovela, esto me lo decía Fernando Gaitán, el creador de Betty la Fea, la protagonista de la telenovela traiciona a su propia gente, pero es que en sí misma ella es de otra clase, ¿no? O sea, toda su familia tiene rasgos indígenas, pero la protagonista es la única rubia de ojos azules, y luego no es sorprendente que sea la hija perdida de la familia rica. Entonces, de alguna manera, pues ahí hay unas representaciones también identitarias que son problemáticas, y que de entrada ya plantean una posición social frente a las clases y frente a lo que implica pues el ideal del éxito. Y recientemente pues estoy trabajando en un proyecto también que se llama la Cátedra Cine, Mujer y Educación con la Universidad de Nebrija, en donde estamos haciendo en España. Estamos haciendo una tercera etapa de un proyecto macro que se va a hacer sobre la representación de la mujer en la industria audiovisual latinoamericana. Ya tuvimos una primera experiencia en España, una segunda en México, este año sobre Colombia, y aquí estoy liderando la investigación. Y bueno, la idea es seguir avanzando en la representación de la mujer por una parte, o sea, cómo se ve la mujer en el audiovisual, y por otra parte, cuál ha sido el papel de las mujeres en la industria audiovisual. Entonces, estos son algunos elementos pues que he planteado desde la investigación, pero pues también digamos que me ha interesado mucho el tema de la educación de la mirada y las miradas múltiples al audiovisual. Entonces he tenido también la oportunidad no solamente de ser investigador, y eso es una de las cosas ricas, chéveres de esta conexión con las artes, y es poder también trabajar en la crítica cinematográfica, participar como jurado en distintos escenarios. He tenido la oportunidad de ser jurado de los premios India Catalina de la industria audiovisual durante más de 10 años, parte del comité técnico, y ahorita hace 3 años hago parte también de los Golden Globes, de los premios Globos de Oro de Hollywood, como uno de los jurados internacionales. Y bueno, pues de alguna manera ese conocimiento de esas múltiples representaciones es la que le permite a uno realmente conectar la relación que hay entre las narrativas, las representaciones, y entender que finalmente todas las representaciones son
puntos de vista que expresan una cosmovisión particular sobre el mundo y por eso es tan relevante realmente estudiarlas. Entonces, muchas gracias, un placer de nuevo estar acá con ustedes y qué buen panel, de verdad que lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Ahora le vamos a dar la palabra a la profesora Estefanía Lozada Nieta de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de nuestra universidad. Tiene pregrado, maestría y doctorado en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana. Su perfil académico se concentra en 3 áreas relacionadas: hermenéutica filosófica, fenomenología de la enfermedad, especialmente la experiencia del cáncer, filosofía de la medicina, bioética y humanización del cuidado médico. Es la directora de la maestría en Humanidades Aplicadas y la moderadora de nuestro conversatorio. Profesora, tiene usted la palabra. Bueno, podemos apagar ese para que no tengamos interferencia acá en el auditorio. Bueno, antes de empezar quisiera... No, aquí está apagado. ¿Ya podemos continuar? Sí, listo. Bueno, antes quería empezar agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a cambiar este micrófono a ver si nos funciona mejor. En primer lugar, quería agradecer a cada uno de ustedes, a nuestros panelistas en este conversatorio, porque creo que han logrado configurar un hermoso encuentro. Y creo que este conversatorio alrededor de para qué sirven las humanidades hoy en día podría llamarse un encuentro entre distintas maneras en que las humanidades han vinculado su quehacer, su investigación y han tenido resultados muy favorables. Este conversatorio nos convoca porque hace unos años tuvimos una pregunta y es, ¿y las humanidades para qué sirven? Y aparece esta palabra, este nombre que ha generado discusión y ha generado muchas preguntas y es las humanidades aplicadas. Recuerdo mucho una conversación donde me decían, pero es que las humanidades ya son aplicadas, parece que esto es una redundancia. Sin embargo, debemos especificar, debemos decir en qué sentido las humanidades son aplicadas. Porque cuando pensamos en la historia, la literatura, la filosofía, podemos pensar en quehaceres solitarios, a veces desligados del mundo o pensados desde el mundo de las ideas. Pero en realidad, como nos han mostrado nuestros panelistas, las humanidades son un asunto cotidiano, son un asunto que le importa al ser humano y que tiene que ver con el ser humano. Entonces, quisiera aprovechar este espacio y aprovechar estos panelistas que nos han mostrado presentaciones muy, muy valiosas y quisiera preguntarles en qué sentido las humanidades pueden ser herramientas para otras disciplinas, para otras ciencias, es decir, si son solamente una herramienta, una parte, o si por el contrario pueden dar un aporte que cambien y transformen radicalmente cómo comprendemos la realidad y cómo formulamos nuestros propios problemas. Si ustedes, en el orden que quieran, ¿qué nos podrían decir sobre eso? Bueno, me hace un poquito de problema pensar en que las humanidades son una herramienta, como que caeríamos en esta misma tecnocratización, como de poner un aparato, sacar otro, como un Lego, y me imagino más las humanidades para mí son como una manera de acercarse al mundo. O sea, una postura, es como... además también creo que nuestro lenguaje nos complica porque vemos como las cosas segmentadas cuando la experiencia humana es una experiencia completa. Exacto, es completa. Yo estoy enferma, no sé, del corazón y voy a ver un cardiólogo, pero la experiencia es completa, o sea, no solamente me atiende un cardiólogo, sino que tiene que ver con mi familia, con mis afectos, conmigo misma, con el espejo, cómo me veo, si subo de peso, bajo de peso. O sea, creo que desgraciadamente al ir avanzando en la sociedad y en las universidades, si pensamos el origen, solo había una facultad de teología y filosofía y de ahí parte todo el conocimiento y la ciencia. Y hoy día está tan segmentado todo que pareciese ser que lo uno no tiene que ver con lo otro
o que una mirada, una disciplina resuelve un problema, y bien sabemos que no es el caso. Ahora, en Chile tenemos un nuevo gobierno y me llamó mucho la atención lo que dijo nuestro presidente, que es abogado, y los abogados suelen ser personas que leen mucho, por lo tanto tienen un acercamiento mucho a las letras, son también percibidos como humanistas. Y él dijo que ¿para qué valía hacer proyectos si el único producto que se sacaba después era un libro que se veía muy bonito en su lomo, en algún librero, si no producía ningún trabajo? Luego nuestra ministra dijo que se iban a bajar los fondos para proyectos de humanidades, de ciencias sociales y de artes porque no producen dinero, porque no son patentables. Entonces, si nuestra experiencia humana actual está vista como el único recurso que nos permite producir dinero, trabajo, es algo que se puede coger con las manos, tocar, vender, efectivamente las humanidades no producen nada. En esa lógica. Pero todas las preguntas que nos estamos haciendo hoy día con la inteligencia artificial, con los apps, con el uso de los celulares, con tecnologías que las usamos, volvemos a preguntar, ¿y qué nos hace humanos y por qué esto nos afecta? Y nos afecta de manera que ni siquiera logramos aprender completamente. Y digo aprender con H, como lograr realmente integrarlas. Entonces, yo sacaría la palabra herramienta. Creo que es parte de la manera, sobre todo si estamos haciendo conocimiento, es la mirada con la que nos tenemos que acercar al mundo. O sea, somos humanos, son preguntas humanas, por ende no podría mirarlo si no fuese con una mirada humanista. Eso. Es un poco en esa misma perspectiva, yo creo que las humanidades son una mirada. O sea, creo que es de alguna manera la forma de ver el mundo, los problemas, las relaciones, los distintos retos que existen, que inclusive también se plantearía como una resistencia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de esta tecnocracia, de esta adoración de la tecnología, ¿sí? Porque finalmente, pues no se trata de que la humanidad, las humanidades se contrapongan a la tecnología, pero sí deberían ser la mirada desde la cual abordemos la tecnología, porque si no caemos, caemos justamente en esta adoración de la máquina, en esta adoración bueno, un montón de retos que plantea el uso más eficiente de nuestro tiempo en la máquina, lo hablábamos en el almuerzo también. Queremos hacer todo más rápido, pero ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué queremos producir más? ¿Cierto? Si finalmente nuestra experiencia humana no está mejorando, ¿cuál es el objeto? Las redes sociales se crean con el objetivo de conectar, pero cada vez dividen más. Entonces, finalmente yo creo que ahí es donde la mirada humana tiene que empezar a imponerse y tenemos que empezar a construir unos consensos como sociedad para que reivindiquemos esto como una resistencia frente a cuáles son nuestras verdaderas necesidades y cómo podemos utilizar estas otras sí herramientas para enriquecer la experiencia humana. Bien. Hay un filósofo alemán que a mí me gustó mucho que se llama Odo Marquardt, él murió hace ya 11 años, y él dice que las humanidades son el doble de acción para las escenas de riesgo de las ciencias. Entonces, y me gusta mucho, sí, es muy divertido porque los dobles de acción nunca van a ser los importantes, sí, justamente la historia trata de la cara prototípica de la película y demás, y pasa eso, entonces están las personas, los médicos, enfermeros, trabajando el tema de la enfermedad, del dolor, y obviamente se sabe qué es el dolor, ¿verdad? Y cuando llegamos a la pregunta de qué es el dolor, ¿qué pasa el filósofo? Sí, y el filósofo hace la escena de riesgo de definir el dolor y ya luego sigue la película. Y al final como que no notamos la peripecia que hicimos. Y a mí me gusta mucho esa idea, pese a que si pone, digamos, como las humanidades en el background, pues al final de cuentas las escenas de riesgo siempre se han hecho desde las humanidades. El físico trata con categorías y conceptos profundos y en el momento en el que hay que llegar a las últimas causas y primeros principios, el que hace la escena de riesgo es el filósofo. Y esto ocurre básicamente en cualquier elemento, por eso al final de cuentas, pues el filósofo, los humanistas, los antropólogos, los sociólogos, que son los que terminamos hablando acerca de estos sentidos últimos que se juegan en las experiencias humanas. Yo creo que ver las humanidades como una herramienta es una forma bastante productivista, que pues funciona porque funcionan, están ahí y funcionan. Sin embargo, pensar en ellas únicamente desde una manera productivista nos ha hecho pensar que son dobles de acción,
que es como que no se noten y que están ahí, pero los dobles de acción tienen una vida, tienen familias, crianza, etc. Las humanidades crean valor y crean valor más allá de la utilidad de lo meramente rentable, ¿sí? Las humanidades crean, el ejemplo que poníamos, no podemos pensar la utilidad del perdón. Y el perdón es una de las cosas más importantes en nuestra experiencia, ¿sí? Humana. Y eso es algo que se trabaja desde las humanidades, ¿sí? Justicia, paz, amor, consuelo, amistad. Yo creo que justo antes nos deslumbra tanto el brillo de la producción económica y de la rentabilidad que parece que las humanidades lo único que puedan servir son de medio, porque pueden servir de medio, pero claramente tienen un valor muchísimo más amplio. Digamos, en mi caso, las humanidades han resignificado el hacer, el objeto de estudio, pero pensándolo y tratando de hacerme entender, ha sido una apertura a lo que no es visible y puntualmente a la vida trascendente o espiritual, que para mí siempre ha sido un centro de interés, tanto en las relaciones como en el desarrollo de lo vivo. Entonces, podría hablar desde las humanidades, desde las experiencias sensibles, desde lo amoroso, desde el apego a lo vivo. Entonces, sí, efectivamente coincido en que verlo como una herramienta, tener mucho cuidado con lo aplicado, pero de todas maneras darme cuenta que si no existieran o que si no me dedicara a ellas, ese ámbito, esa apertura sería muy difícil de hacerla. Entonces, en aras del agradecimiento, de ver cómo ha facilitado una apertura, yo me quedaría con eso, que las humanidades, como ninguna otra, abre la posibilidad al mundo trascendente, espiritual, que desde las ciencias en la que estoy, básicamente pareciera no existir. Es totalmente corpóreo, lo máximo que llegamos es por ahí un componente de la mente, de las emociones y eso, pero solamente con las humanidades y con la llavecita como si fuera un videojuego hay la posibilidad de abrirme a ese mundo. Muchísimas gracias. Voy a hacer otra pregunta para que podamos compartir, pero quisiera dar un espacio al público para que también podamos abrir este conversatorio para las preguntas que hayan surgido de sus presentaciones. Estamos en un mundo donde tenemos el boom de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial se ha metido en todos los aspectos productivos y comerciales en el mundo en el que vivimos actualmente. ¿Sí? Ahora la inteligencia artificial nos permite recrear los goles del mundial todas las veces que queramos. Y entonces ahora los videojuegos se valen de la inteligencia artificial para empezar a recrear nuevos escenarios en donde el FIFA ya no es el FIFA que jugamos hace unos años, sino ahora es completamente distinto y está vinculado también a la manera como la inteligencia artificial ha transformado el mismo juego. Ha transformado los comerciales, ha transformado la escritura, ha transformado los ritmos de producción, ha transformado muchos trabajos que considerábamos trabajos cotidianos, se han visto transformados por la inteligencia artificial. Y aparece esta pregunta, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo? ¿La inteligencia artificial va a acabar con los empleos? ¿Va a reemplazarnos? Y parece esta palabra, la inteligencia artificial va a reemplazar la naturaleza humana, va a reemplazar al ser humano. En medio de este dilema catastrófico en el que todos estamos aquí embebidos, aparece la pregunta, ¿por qué necesitamos hablar de humanidades y hacer humanidades hoy en día? El que quiera. Eso. Sí, ya aprovechar que está prendido. Quiero empezar con dos referencias genéricas de cultura pop, que hace parte de los temas que me llaman la atención. El primero es una película
perdón, 3 referencias de esta cultura pop. La primera es una película de hace muchos años que se llama Alphaville, no sé si se la hayan visto, es una gran película, donde básicamente hay una gran computadora que rige el mundo. Y el problema es que pues, es un mundo absolutamente racional, porque está regido por una computadora suprema y se castiga cualquier acto de irracionalidad, porque el mundo es racional. Entonces, si se te muere un familiar, pues no puedes llorar porque pues, son seres vivos, los seres orgánicos mueren, porque te vas a poner triste por una consecuencia lógica. En fin, la idea del protagonista es derrotar a la máquina con poesía. Y me encanta, es bellísima, ¿no? Hay un ligero spoiler, pero véansela, igual no es excesivamente larga, es una película bellísima. Segunda referencia, Philip Dick, el famosísimo escritor de ciencia ficción que escribió el de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, El hombre en el castillo, etcétera, tiene una novela corta, cuento largo, que se llama El martillo de Vulcano. Y cuenta un mundo en el que básicamente la sociedad ha hecho una inteligencia artificial que resuelve todos los problemas, se llama Vulcano. Funcionó bien y luego hicieron Vulcano 2 y funciona increíble. O sea, Vulcano 2 resuelve todos los problemas. Los campos son prósperos, ya no hay guerras, todo el mundo es feliz, pero la ambición puede más y hacen Vulcano 3. Y Vulcano 3 es Dios en máquina, o sea, vivimos en el paraíso. Pero de un momento a otro empiezan a haber inquietudes. La gente dice, no me gusta, ¿sí? Porque como así que toda en la mano de una máquina. Sí, vivimos felices, pero no. Y empieza a haber una resistencia que cada vez va reclutando más gente. Hay ataques terroristas contra Vulcano 3, cosa que nunca había pasado antes. Y Vulcano 3 se dedica a mirar quién es la cabecilla detrás de la resistencia y es Vulcano 2. Y es interesantísimo porque al final de cuentas viene el famoso lema en Blade Runner de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? De más humano que lo humano. Yo creo que necesitamos la inteligencia artificial, necesitamos la inteligencia artificial, ahí sí como herramienta. Justamente es curioso porque asumimos las humanidades como herramientas y las inteligencias artificiales como salvaciones casi, cuando más o menos podríamos invertir estos papeles. Yo creo que precisamente en los momentos en los que, no es la primera vez, pero en los momentos en los que la técnica aparece para emplazar o desplazar lo humano, justamente el florecimiento de lo humano es lo que brilla y lo que reivindica. Y termino esto con la tercera referencia pop. Hay una canción de Jethro Tull que amo que se llama Jack in the Green, se las recomiendo si no la han escuchado, donde básicamente habla de esta figura de Jack el Verde, que es una figura de las tradiciones celtas, que se encargaba de custodiar el verde durante el invierno. Entonces, este Jack in the Green recogía el verde de la naturaleza, lo guardaba en invierno, lo pintaba y en la primavera lo volvía a soltar. Y en la canción están hablando con Jack in the Green y le dicen, oye, qué triste, porque es que ahora en las grandes ciudades ya no hay verde. ¿Qué vas a hacer tú, Jack in the Green? Sí, o sea, siento tristeza por ti. Y Jack in the Green dice, no lo creo, esta mañana iba pasando y vi crecer un poquito de pasto en el pavimento. Y yo creo que de eso se trata justamente ahorita. En el momento más apocalíptico y crítico, las humanidades, creo que el llamado es a decir, no creo que seamos tan prescindibles. Hoy vi humanos crear arte, hoy vi humanos relacionándose, hoy vi humanos siendo amigos. Creo que va por ahí. Bueno, yo tenía una respuesta, pero me la acabas de cambiar totalmente. Porque he trabajado también el tema de ciencia ficción y me parece muy interesante porque la ciencia ficción ha sido un poco la respuesta a lo tecnológico y justamente a pesar de que y hay una paradoja, es el género que más utiliza la tecnología para realizarse y el que más la critica al mismo tiempo, porque es el que tal vez podría ser el género más humanista de todos, en la medida en que casi siempre plantea escenarios distópicos y apocalípticos como una advertencia a la humanidad de volver a la humanidad, ¿cierto? O sea, rara vez la película de ciencia ficción es pro-tecnológica, casi siempre es pro-humanista. Y justamente creo que es un poco la actitud a la que nos están llamando estos tiempos, no de ir en contra de la tecnología ni de decir que hay una oposición, una lucha, porque también está Terminator, ¿no? Que nos instaló la idea de la lucha contra las máquinas, pero finalmente esa resistencia no es una resistencia física y no es que la máquina nos vaya a matar, pero sí puede de alguna manera, y lo está haciendo, hacernos pensar distinto, hacernos pensar igual entre ciertos sesgos, y ahí es donde está de pronto el riesgo. Entonces yo creo que lo interesante y lo importante ahora es reivindicar la creación humana por encima de la creación artificial para marcar diferencias.
Entonces, en un artículo que conversábamos ahorita en el almuerzo que escribí sobre cointeligencia en lo audiovisual, justamente lo planteaba. Cuando las herramientas tienden a estandarizarse y tienden a darnos tantos instrumentos para realizar cosas, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? Justamente la creatividad humana, que es capaz de establecer ese punto diferencial entre una cosa y otra para evitar que todo lo que se haga con inteligencia artificial sea prácticamente igual como lo estamos viendo ahora, ¿no? Ahorita estamos viendo un montón de imágenes, videos, sonidos que se parecen cada vez más unos a otros, porque es gente que no ha aprendido a manejar la herramienta, porque siente que la herramienta es la que tiene que tomar la decisión, y yo siento que la herramienta te puede dar la primera palabra, pero nosotros tenemos que tener la última. Sí, bueno, estoy pensando harto en una respuesta también que no diga lo que los colegas ya han dicho, porque creo que en eso estamos de acuerdo. Se me ocurren 2 puntos para responder esta pregunta de las humanidades. Y la primera, creo que es de una mirada sociológica. Yo creo que sí hay una preocupación que es verídica y es válida respecto a la inteligencia artificial, pero no en el sentido catastrófico de que va a venir las máquinas y nos van a comer vivos y vamos a tener que hacer resistencia y qué sé yo, pero sí la veo como una revolución industrial, como la que ocurrió en el siglo XIX. El valor laboral de personas que trabajaban con la fuerza fue sustituido por las máquinas. Y efectivamente quedaron sin trabajo y efectivamente el músculo ya no tenía un valor porque tenías una grúa que era capaz de recoger mucho más pinos o árboles, o era capaz de construir más velozmente. Y creo que en este momento es probable que la inteligencia artificial también funcione como alguna especie de revolución industrial 2, donde las capacidades cognitivas que tenemos, que realizamos, si lo pensamos en taxonomía de Bloom, que son más simples: identificar, clasificar, comparar, hacer ciertas tareas, van a ser y ya son realizadas por una máquina mucho más rápido que nosotros. A mí lo que me preocupa en el término docente es que los estudiantes cuesta motivarlos para que se den cuenta de la necesidad que existe más imperiosa hoy de no confiar todo su futuro en el músculo, como fue en el 19, pensar que con identificar, clasificar y memorizar ya no funciona, porque la máquina lo va a hacer por ellos. Entonces, ahí viene mi siguiente punto: es la creatividad y el acervo del conocimiento. O sea, tenemos que volver a rescatar cosas que sí son humanas, que hemos aprendido, transmitido, y que nos han permitido llegar a los años de evolución que tenemos como seres humanos. Así que un conocimiento que no es tan absurdo tampoco. Pero puesta en una, y ahí creo que la tecnología sí nos pone ciertas trabas en nuestras habilidades sociales, porque hoy día una persona es incapaz de confiar en su propio sentido común para tomar decisiones. Le pregunta al ChatGPT qué es lo que tiene que hacer. Es incapaz de conversar con una persona cara a cara para contarle un problema y prefiere preguntarle a ChatGPT. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué habilidades que son propias del ser humano y de la interacción humana, y que en la pandemia nos dimos cuenta de lo importante que es la intersubjetividad, que no basta con encerrarme en mi casa y mirar una clase por Zoom? eh, Ahora tampoco no sé qué necesitamos como para despertarnos un poquito de siento como un sueño de no volver a conectar entre seres humanos y no volver a conectar con nuestro propio acervo del conocimiento, con nuestro sentido común para resolver las cosas. Y estamos cediendo cada vez más espacio a un aparato para que resuelva cuestiones humanas. O sea, no sé si tengo una respuesta realmente, Estefanía, pero me pregunto eso y me cuesta motivar a mis estudiantes de pregrado enormemente. Es súper difícil, no sé cómo hacerlo. El algoritmo me gana en clase. Prenden sus celulares y están mirando un TikTok, y yo trato de ser más entretenida que el TikTok, lo cual es imposible. Pero bueno, ahí estamos. Claramente yo no tengo la respuesta, pero he tratado de armar una reacción. En la universidad tenemos una frase que dice: abrazamos la tecnología, y las reacciones yo no me dejo abrazar de ella. Entonces, confío en mi intuición, gusto de mi intuición, y la respuesta que tengo, para no repetir a los colegas, va desde 2 miradas: la neurocientífica, que no soy experto, pero por estar rodeado de colegas muy doctos, si hay una evidencia que ya no es solamente la del aula, sino las habilidades cognitivas, motoras,
incluso medidas como tan polémicas como el coeficiente intelectual de esta generación comparada con la de nuestros padres de una u otra manera, no solamente en el contexto de inteligencia artificial, sino la mediación tecnológica del aprendizaje hace que se vea afectada. Entonces, como padre, eh, también esa intuición no es conservadora, sino simplemente de seguir leyéndole a mis hijos, como lo hizo mi madre, de seguir leyendo en el aula, como lo hicieron mis profesores, hace que me genere paz el hecho de hacerlo y ya desde esa posición abordo la herramienta. Si quiero tener un aula, una consulta, una relación familiar pacífica, me he dado cuenta que entre más le abro la puerta al aparato y al algoritmo, más me la quita. Entonces, no solamente es la intuición, sino insisto en mi estado corporal y en mi estado espiritual. Y la otra que me parece que es importante para esto que las universidades hacen es la postura política y solamente es leer la, la encíclica del actual Papa y desde el discurso del acceso, de la justicia, de la privacidad, de nuestra relación con los discursos ambientales, pues ya no es una intuición, ya casi que se convierte en una amenaza. Entonces es muy difícil desde esta postura muchas veces tener no es miedo. Yo recuerdo que en el primer discurso es no le tengan miedo al algoritmo, no le tengan miedo, no es miedo, sino simplemente es em, ya voy a la ciencia de lo común, o sea, nuestros abuelos y mis profesores, y es la bisabuela le dice a mi hija, usted anda viendo el mentiroso cuando está con YouTube o abre el chat, usted esto está viendo el mentiroso. Y el de mi profesor anciano, cuando yo le preguntaba muy en el plano moral de, profe, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con los estudiantes? Me decía, pues mira, para personas perezosas como tú y como yo está muy bien. Pero pues para ustedes que no son perezosos, pues estoy seguro que tendrán sus intuiciones y su forma de negociar con ella. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Me escucha? Ahora abrimos espacio para preguntas, tanto para nuestros asistentes de manera virtual como para el auditorio. Vamos a tratar de hacer una pregunta presencial y una pregunta virtual. Entonces voy a pasar por el auditorio y les paso el micro. Mejor. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo tengo un poco una intuición con el tema de las humanidades y es que creo que tanto la técnica como la tecnología, como la ciencia pura, ¿sí? Nos dan una impresión por lo menos de dominio de la realidad que puede llegar a ser perniciosa. Y en ese sentido me gustaría escucharles a ustedes qué nos aporta un poco la humildad en ese sentido, que creo que las humanidades nos impulsan a un conocimiento de una sabiduría que es inalcanzable, en cierto sentido, que nos confronta con una totalidad, con lo complejo y también con lo absoluto y con lo vulnerable. Y en ese sentido, ¿qué papel juega la humildad en ese conocimiento de las humanidades que nos puede ayudar en una sociedad como la actual? Em, a mí me encanta sentarme con ustedes, ¿sí? Y los busco en los seminarios, ¿sí? Y claramente porque me hacen pensar, pero si los veo con sus certezas y nos vemos con nuestros libros. Y cuando estoy allá en el H, la Facultad de Medicina, eh, y empiezo a hablar de ciencia, la idea que trato de transmitirle a los estudiantes es, mira lo vulnerables que biológicamente somos, mira lo vulnerable que deberás ver a tu paciente. Entonces lo que tú traes inmediatamente es para mí que puede que sea conflictivo, es maldito el hombre que confía en el hombre, ¿sí?
Maldita esa noción de humanidades que confía tanto en las humanidades y que de hecho le da un estatus académico y docto. Entonces, el punto que tú traes a mí me gusta porque, contrario a en una facultad de medicina, eh, que pretender que las humanidades sean un estatus o un pedestal ético, a mí me parece que las humanidades debe ser un bajar la cabeza y conversar con los demás y escuchar a los demás y guardar silencio muchas veces. Guardo silencio como científico, guardo silencio como médico, escucho, me impregno del discurso del otro y ahí es donde a mí me da sentido, donde me da sentido y claramente con un término que es un término que no proviene de mí, sino la humildad es un fruto del espíritu. Entonces, cuando se abre ese espacio, yo digo, "Ey, cuidado con las humanidades como arrogancia, pero apertura a las humanidades como una virtud". ¿M? Entonces, me gusta que lo traigas porque todas estas presentaciones, por fortuna, se les ve la humildad y se les ve el don de servicio y se les ve la aplicación no docta y del Q1 y el Q2, sino, hey, han cambiado y han transformado historias y afortunadamente no estuviste con tu novia y está siendo feliz por otro lado, y suceden cosas, ¿sí? Entonces, eso a mí sí me llama de las humanidades, cuando los veo como la confianza en Kant y la confianza en ahí yo, me abstraigo. Bueno, me encanta la pregunta porque además me llegó como una imagen mental más que una respuesta muy elaborada. Y es que yo siento que a lo que más podría aspirar uno es a la fotografía, ¿cierto? Digamos que así como la fotografía en su momento fue mirada con sospecha por la pintura, porque era muy tecnológica y porque ahí no había una mano que hacía, sino que era un químico que reaccionaba. Yo creo que a lo máximo que puede aspirar las humanidades es a tomar una fotografía de un momento concreto en un espacio concreto, con la certeza de que hubo algo que no miró, de que muchas cosas se quedaron fuera de campo y que no se alcanzaron a ver, pero que además en el momento mismo en el que la fotografía sale ya esa realidad tampoco existe necesariamente, ¿cierto? O sea, esa conciencia de que el tiempo es fugaz también. Digamos que la fotografía tiene una característica muy interesante, es que al mismo tiempo es pasado, presente y futuro, ¿cierto? O sea, al mismo tiempo es un vestigio de un momento que ya no existe, pero que tenemos aquí y ahora y además va a trascender inclusive a nosotros mismos, ¿cierto? Potencialmente. Entonces, lo máximo que podría aspirar uno es a relacionar una fotografía con otra y con otra y hacer una pequeña película, pero entendiendo que es imposible asir la realidad, o sea, que la realidad es tan inabarcable, tan gigante y tan cambiante, que yo creo que la naturaleza de las humanidades, y por eso a mí me molesta bastante, aunque sea una definición pues como casi, no sé, administrativa de hablar de ciencias duras y ciencias blandas, sí, pues porque que puede ser más duro que una realidad cambiante, ¿no? Una realidad que todo el tiempo, que cuando la miraste es una cosa y volteaste a otro lado y volteaste a mirar y ya cambió, ya es otra. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos de los estudios de las humanidades, de las ciencias sociales, y es que estamos permanentemente analizando un objeto en movimiento. Em, Hace poco tuve que hacer una nota en Temuco para invitar a la gente a que participen de un diplomado de metodologías cualitativas que hago con otros colegas. Y claro, te dicen tienes que promocionarlo y tienes que venderlo y yo soy como que no me interesa venderlo porque en fondo yo asumo que alguien hace algo así porque le interesa. Entonces quería preguntarme algo que valiese la pena también para mí y tocaba mucho con el tema de la humildad, porque para mí estudiar, no sé si humanidades, ciencias sociales, o sea, en el fondo es preguntarse cosas. Y cuando tú te preguntas algo que realmente tienes curiosidad de saber, implica que eres ignorante. Porque ¿para qué te vas a preguntar algo que ya sabes? O sea, en teoría, ese sería como el camino, preguntarse algo. Entonces, en el momento que te preguntas algo, eres ignorante, por tanto, eres vulnerable a no saber, a no encontrar la respuesta, a equivocarte. Y ese es el periplo, de eso se trata. Entonces, cuando pensamos en las humanidades, las ciencias sociales, claro que es una humildad, por supuesto, y creo que hay que asumirla como tal, porque la manera de ir comprendiendo algo, no llegar a la razón o a la verdad, es sencillamente poder preguntarnos una cosa
reflexionar, indagar sobre eso, tener algunas luces de cosas, respuestas. También esto de la movilidad que va cambiando muy rápido. Entonces, no sé si somos una verdad, somos una ciencia dura, no somos una ley. No es como la ley de gravedad, que además por lo demás funciona en la Tierra, tal vez en el universo es otra cosa. Entonces, no funciona en un marco bien cerrado, ni siquiera eso. Solamente tenemos la capacidad de reflexionar y la capacidad de no saber, y creo que es una gran capacidad a veces también no saber genuinamente, que nos permite abrirnos a... Yo creo que cuando uno se abre a algo que uno no sabe, uno se expone. Es como entrar a una relación y no sabes cómo va a funcionar, es ir a otro país donde no sabes cómo funciona el aeropuerto, no conoces el idioma. Esa es la experiencia humana, no saber. Y eso nos hace vulnerables, pero a la vez nos enriquece y nos cautiva. Por algo también investigamos y nos gusta meternos en esta cosa media masoquista y volver a preguntarnos y preguntarnos. Pero es parte para mí de eso la vulnerabilidad, la ignorancia, y es dejarse llevar de que no sabes cómo va a salir. Pero es la vida también, ¿no? Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, todas las tesis doctorales tienen pretensiones monstruosas, grandes, ¿no? Además porque uno, cuando está cerca de los jurados, uno tiene que decir que uno sabe, y para decir que uno sabe hay que citar 1000 textos y hacer 1000 cosas. Y bueno, en el caso yo llegué, estamos en un coloquio doctoral y yo llegué con una propuesta en uno de mis capítulos bastante aparatosa. Y la leí, estábamos discutiendo y entonces pues el jurado, el observador que estaba ahí en el coloquio, me dijo, pero eso está muy amplio, muy complejo, delimítelo. Y yo, no, yo quiero hacer esto y lo quiero hacer ya y tales. Y me respondió una pregunta, me hizo una pregunta que me descolocó por completo. Y me dijo, Manuel, ¿usted participaría en la construcción de una catedral? Y yo, que como, ¿eso qué tiene que ver con la filosofía de la historia? Pero que como, ¿por qué? Y me dijo, las catedrales no se construían de la noche a la mañana. Construir una catedral significaba emprender un proyecto que tú sabías que no ibas a terminar y sin embargo en el cual valía la pena participar. Las catedrales duraban construyéndose siglos, incluso la catedral de Colonia duró como 800 años haciéndose. Sí, es decir, ¿participarías en un proyecto como una catedral? Obviamente en ese momento mi sensación fue como, qué absurdo, yo necesito resultados rápidos, necesito terminar este capítulo para el otro mes y necesito graduarme y tener un trabajo. Y sí, es como obvio no, pero ¿por qué no? Tiempo después, ya después de terminar el doctorado, además, de hecho eso creo que salió durante el contexto de la pandemia, cosa que me hizo reflexionar mucho precisamente sobre el tema de la humildad. Salió un texto de un profesor polaco que no puedo pronunciar porque tiene 5 consonantes seguidas en su nombre, pero el libro se llama El Buen Antepasado, The Good Ancestor en inglés, y pues El Buen Antepasado. Y él habla del pensamiento catedralicio, que es un pensamiento largoplacista. Este libro salió durante la pandemia y yo no sé si ustedes recuerden, la pandemia, bueno, acá en Colombia fue decretada en marzo y en junio, julio descubrimos un cometa, porque pues no había mucho que hacer y la gente estaba mirando al cielo. ¿Recuerdan el cometa? ¿No? Sí, ¿no? Un cometa, el cometa Neowise. Yo lo miré, yo estuve obsesionado con tomarle una foto, le tomé una única foto y parece un borrón. Pero bueno, ahí está mi foto del cometa y yo me sentí muy orgulloso. Y luego cuando me puse a leer más del cometa, me di cuenta que el perihelio, o sea, la vuelta al sol del cometa, es más o menos de 6700 años. 6700 años. La última vez que ese cometa pasó, los egipcios estaban haciendo las pirámides. La próxima vez que pase estaremos en el 8000 y punta. Es un cometa que casi que está, comillas, destinado a ser descubierto cada vez que pase. Es decir, no importa, sí, tiene página de Wikipedia, pero guardaremos esa información 7000 años. Viene un poco esta idea del pensamiento catedralicio, es decir, a veces da la idea de la finitud nos desborda y si no hago las cosas ya entonces no tienen sentido, pero yo creo que vale la pena construir catedrales. Buenas tardes, les agradezco por la invitación. Les auguro muchos éxitos en esta maestría. Humanismo, poshumanismo o antihumanismo, que son algunas de las corrientes en las cuales en América Latina y en el mundo se está hablando. Uno, y dos, ¿qué modelo antropológico subyace ahí? En algunos lados se habla de, en ciertos contextos, algunos individuos y en algunas universidades se habla de multidimensionado, en otras de pluridimensionado o biopsicosocial.
la sabana en concreto, ¿por qué opción hace ustedes y específicamente esta maestría? Gracias. ¿Entre qué y qué? Yo creo que la perspectiva en la que estamos trabajando alrededor de la maestría es una perspectiva prohumanista, ¿sí? Es decir, creemos que, que el centro de la reflexión es precisamente el ser humano y cómo el ser humano puede ayudarnos a entender el resto de los saberes desde el cuidado y la conservación. En ese sentido, entendemos espacios, por ejemplo, hablar de poshumanismo como una realidad entre el ser humano y la tecnología que podemos empezar a analizar, pero desde una perspectiva, desde el ser humano. Entonces, si habría que declararse desde alguna de esas corrientes, nos declaramos desde el humanismo, pero el ejercicio también de las humanidades nos permite movernos en distintas áreas del saber. Y la segunda pregunta, no la recuerdo, discúlpame. ¿Qué modelo antropológico subyace en esta maestría? ¿Qué modelo antropológico? Te la quedo debiendo para el café. ¿Tenemos alguna otra pregunta? En este momento. No veo. ¿No? No. Bueno, creo que en este espacio hemos encontrado maneras donde las humanidades hacen parte de la medicina, hacen parte de la industria del cine, nos permiten pensar la discapacidad, pero también nos permiten pensar la inclusión y nos permiten pensar nuevas maneras de entender las dinámicas de los seres humanos y el aprendizaje desde los videojuegos, desde la experiencia que cada uno tiene. La maestría en humanidades aplicadas está pensada para que empecemos a nutrir una discusión de cómo las humanidades pueden llegar a distintos entornos frente a distintas preguntas, que incluyen estas y muchas otras. Y creo que eso me parece muy interesante como un abrebocas para que podamos dar una oportunidad para seguir pensando sobre estos temas. Quiero agradecerle a todos los asistentes que nos acompañaron hoy, a las personas que estuvieron conectadas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Para los asistentes, no se vayan, los invitamos a un café y que esta conversación no termina, sino que continúa. A las que están conectados, muchísimas gracias por acompañarnos y empezamos a encontrarnos luego en la maestría. Muchísimas gracias a todos.
pero detener la grabación es lo más importante. Y ya.